Hola, buenas tardes. Aprovecharé esta oportunidad para explicar a detalle en qué consiste el cálculo de la cantidad óptima de pedido, de acuerdo al ejemplo que dejamos o encargamos de tarea. Bien, vamos a revisar entonces el enunciado del ejemplo. Dice, Lube Car se especializa en cambios rápidos de aceite para motor de automóvil. La empresa compra aceite para motor a granel a un distribuidor a 2.5 unidades monetarias, vamos a llamarle dólares por galón. En el servicio se atienden unos 150 autos diarios y cada cambio de aceite requiere de 1.25 galones. Lube Car guarda el aceite granel con un costo de 0.02 dólares por galón por día. También el costo de emitir un pedido de aceite granel es de 20 dólares. Considere que el tiempo de entrega del distribuidor, tiempo de espera, es de 2 días. Asuma que un año típico tiene 250 días. Bien, en primer lugar, aquí debemos de obtener la información de acuerdo a las unidades con las que estamos trabajando. La primera pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de demanda? ¿Demanda de qué? ¿De autos? ¿De servicios? ¿De aceite? ¿De qué? Entonces, esa es la primera pregunta, por eso debemos de leer bien el problema. Evidentemente, aquí estamos hablando de aceite, porque ese es el producto con el cual estamos, del cual estamos hablando en cuanto a una negociación. Quiere decir, nosotros necesitamos comprar aceite, nuestro proveedor nos está proveyendo de aceite. Aquí es donde tenemos la palabra clave, pedido de aceite, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aceite debemos de enfocarnos a medir todo en unidades de aceite. Y por aquí nos dice también que estamos trabajando con galones, ¿sí? Entonces, número 1, de lo que estamos hablando cuando hablamos de demanda anual es de aceite. Y en segundo lugar, la unidad de medida del aceite es galón, ¿sale? Con base en eso, vamos a revisar, vamos a obtener la información para obtener los datos del problema. Y veo que ahí es donde muchos de ustedes, si no es que la mayoría, tuvieron problemas para entender el enunciado. O sea, ni siquiera pudieron pasar al punto en el de entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que estamos negociando. Cuando hablamos negociando, hablamos de la variable principal que define el problema. Nuestra respuesta deberá estar dada entonces en esas unidades. Hablamos de lo mismo, galones de aceite. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, para que no se nos olvide, lo que estamos diciendo. La unidad principal es galones de aceite. No días, no autos, no pesos, no, galones de aceite. Eso es lo que estamos negociando. ¿De acuerdo? Por eso es importante leer el problema. Y perdón que se los insista tanto, pero si no tienen clara esa parte, pues es como que no podemos seguir con el resto del problema. Ahora bien, nos dice aquí que la empresa compra aceite. Aquí nos habla del costo por galón. Ahorita todavía no vamos a entrar al tema del costo por galón.
Ese es un tema que vamos a ver después cuando hablemos del costo de convertir esto a una unidad monetaria. Pero nos dice también lo siguiente: en el servicio se atienden 150 autos diarios y cada cambio de aceite requiere de 1.5 galones. Entonces, el primer dato importante es que tenemos 150 autos por día. ¿Sí? 150 autos por día. Esa sería la cantidad de servicios que yo doy en un día. Pero como estamos hablando de galones, este dato en sí todavía no nos sirve. El siguiente dato nos dice: cada cambio de aceite requiere de 1.25 galones. Entendemos que cada vez que damos un servicio a un auto, hacemos un cambio de aceite. Y en promedio, no dice en promedio, pero digamos que en términos generales tenemos un consumo de 1.25 galones de aceite por auto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí 1.25 galones y aquí le voy a poner por auto, ¿sí? Y aquí esto nuevamente lo voy a señalar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Yo lo que quiero saber es cuántos galones por día estoy consumiendo en promedio. Ojo, galones por día. Entonces, el término, la variable auto, queda fuera de consideración y queda fuera de mi cálculo, puesto que se elimina. Simplemente véanlo de esta manera. Si ustedes multiplican 150 autos por día por 1.25 galones por auto, auto se elimina, autos en el numerador y auto en el denominador se elimina, por lo tanto lo que tengo ahora es 1.25, más bien el producto de estos dos, que sería 150 por 1.25, y eso me da 187.5 galones por día. Ese es el primer resultado intermedio que tengo. Y lo voy a señalar aquí. Lo voy a marcar con gris. Ojo, este es un resultado intermedio. Todavía no termino. Algunos aquí se quedaron en esta parte, pero nos falta todavía una consideración. Por aquí nos dice hasta el final del problema que un año típico tiene 250 días. ¿A qué se refiere un año típico? Bueno, laboralmente hablando, tiene 250 días hábiles. O sea, de los 365 días del año, hablando de tiempo corrido, es un año, 365 días, pero únicamente hablamos de 250 días laborales, ¿sí? ¿Por qué es importante ese dato? Bueno, pues porque si hablamos de cantidad de servicios brindados por día, deberíamos entonces de considerar que en un año tendríamos 250 veces esos servicios, ¿no? Entonces aquí tenemos que en un año típico tenemos 250 días. 250 días, y aquí voy a poner nuevamente por año. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Como tengo 187.5 galones por día, lo multiplico por 250 días, que es lo que son los días efectivos de trabajo en un año, y me da como resultado el producto de estos dos. Lo voy a señalar. Y me da 46.875 galones por año. Este es el resultado importante. Este es el que voy a tomar como
la demanda anual, ¿sí? Y aquí es donde veo que muchos, discúlpeme que se los mencione, pero no entendieron el problema. Me atrevo a decir que nadie, solamente una persona lo entendió, ¿sí? ¿Ok? Siguientes variables. Ya que tenemos aquí el consumo anual, porque hablamos de ¿cómo se llama? Hablamos de una unidad en común que sería aceite que está medido en galones. La unidad temporal mínima, o sea, cuando ustedes hablan de tiempo, hablamos de días, o sea, cuántos días a través del tiempo, a través del año van avanzando los días. Pero cuando hablamos de la totalización, o sea, del todo, decimos que todo esto se sumariza para llegar a un consumo anual. ¿Por qué es importante esto en este tipo de problemas? Bueno, porque cuando hacemos una planificación de recursos, en este caso, porque somos una empresa que está dando un servicio, lo que estamos en este caso planificando es la compra de un producto o de un insumo que vamos a utilizar en nuestro proceso, y ese insumo es el aceite. Entonces, en un horizonte de planeación de mediano plazo o de largo plazo, más bien, como quieran verlo, en este caso yo creo que sería mediano plazo, hablaríamos de un año. Hacemos un pronóstico de un año, y por eso decimos que de acuerdo a nuestro cálculo, a nuestras estimaciones, decimos que nuestro consumo en un año va a ser nuestra necesidad, nuestra demanda anual va a ser de 46.875, y es un término promedio, pero al final de cuentas es el parámetro sobre el cual vamos a trabajar. Ahorita no vamos a considerar si la demanda va a ser variable, si hay una cierta incertidumbre en este valor. Simplemente vamos a decir que en concreto, en un año, vamos a tener esta demanda. O sea, entonces, esta es la D. Finalmente, esta es la D. Por eso es que era importante explicar esta parte. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Bien. Siguientes datos. Ya los demás datos del problema están mucho más directos, ¿sí? Aquí decimos, bueno, de lo primero que nos dice, la empresa compra aceite a un distribuidor a $2.5 por galón. Entonces, $2.5 por galón es el precio o el costo, más bien, en el caso mío es el costo por unidad. Ya coinciden los datos, perfectamente podemos ver aquí que los datos coinciden. En cuanto a unidades, y tenemos dólares por galón, ya aquí es donde introducimos ya el término o la unidad monetaria, ¿sí? 2.5, ¿sí? Y este sería la C, que sería el costo unitario, ¿sí? Lo voy a poner acá. Estoy grabando una clase. ¿De acuerdo? Entonces, los demás datos, cantidad de unidades por pedido, obviamente esta es la incógnita, todavía no la tengo, se la voy a dejar pendiente. Luego, ese que sería el costo por ordenar, quiere decir, cada vez que yo genero un pedido, genero este costo. Ya habíamos explicado que esto es un concepto basado en que los costos están definidos también y no cambian, independientemente de que pida lotes de 5, de 100, de 20, el costo va a ser el mismo solamente por el hecho de realizar el pedido. ¿Sí?
Bien. Bien, continuando con esto, tenemos aquí entonces que la S es el costo por ordenar y está dado en unidades monetarias, o sea, en dólares. Simplemente lo voy a poner así expresado. Y la H que también es una unidad monetaria. Bueno, la S es de, dijimos que era el costo por ordenar. Y aquí dice, el costo de emitir un pedido de aceite a granel es de 20. ¿Sí? Y dice ahí que el costo de almacenar, guardar el aceite, me cuesta $0.02 por galón. Entonces lo que tengo acá. Ambas son unidades monetarias. Entonces aquí hablamos de, como dicen, hablamos de pesos y centavos, ¿no? En ambos casos. Bien, ahora sí ya tenemos todos los datos. Lo que tendríamos que hacer para poder calcular esto, de acuerdo a la ecuación, que ya no tendríamos que hacer nada más que introducir los datos solamente con el fin de obtener el resultado, y aquí lo voy a poner Q, y vamos a capturar la fórmula en Excel, vamos a hacerla, ¿sí? La fórmula me dice que es raíz cuadrada, de hecho la voy a copiar porque ya la tengo aquí prácticamente elaborada. Y vamos a hacerlo con respecto a las casillas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, 2 por D, que sería este valor, S, que sería este valor, y H, que sería este valor, ¿sí? Damos Enter. Y aquí me marcó error, porque resulta que es raíz. Como es el Excel en español, entonces nos da 9,682.45, bla, bla, bla. Este es el valor que obtenemos del cálculo, ¿no? Vamos a redondearlo un poco. Y lo vamos a marcar. Entonces, esto es lo que sale de aplicar la fórmula directamente. En esta primera parte del problema, entonces, ya ni siquiera tendría yo que considerar graficar ni nada. Acuérdense que aquí el tema es que se puede resolver directamente. De hecho, esa es la finalidad de tener esta fórmula, ¿no? ¿Qué es importante aquí de tomar en cuenta? El valor óptimo, acuérdense que esto es un valor óptimo teórico, ¿sí? Que quiere decir que sale de igualar costos, de igualar los costos, por un lado los costos de almacenar con los costos de ordenar. O sea, ese es el resultado que sale. Y como pueden ver, no depende del costo por unidad. O sea, el costo por unidad, que aquí me dice que es de $2.5 por galón, es un factor que efectivamente sí me va a afectar en el costo total. Ahorita que lo calcule acá van a ver, el TC se puede calcular, pero no tiene nada que ver con la cantidad óptima de pedido. La cantidad óptima de pedido tiene que ver con los costos relacionados con ordenar y con los costos relacionados con almacenar.
porque son los que tienen relación con el tamaño del lote, ¿sí? Entonces, por esa razón no están incluidos en esta fórmula. Si se fijan, la fórmula para calcular Q no incluye costo unitario. Ahora, vamos por último para completar la información y completar el problema, y también a manera de comprobación. Vamos a calcular TC, que sería el costo total, y lo vamos a hacer igual con una pequeña fórmula. Vamos a entonces aplicar la fórmula que tenemos, que viene de multiplicar. Vamos a agrandar esto un poquito. Y vamos a aplicar la fórmula. Simplemente multiplicar D por C. Vamos a sumar el siguiente término de la ecuación, que sería la división de D entre el valor que ya había obtenido de Q, porque ese valor ya lo obtuve como parte de la fórmula, por S. ¿Sí? Todo eso es un término completo. Más, abro nuevamente paréntesis, Q nuevamente entre 2 por H. Y obtengo este valor, que no es otra cosa más que el costo total anual, ¿sí? O sea, ya totalizado, que incluye todo. Incluye el costo del material previamente negociado a 2.5 dólares por galón, más los costos relacionados con almacenar y con ordenar, bajo la premisa de que estoy utilizando Q como valor óptimo, ¿sí? Entonces, con esto prácticamente quedaría completada la primera parte del problema. Voy a terminar aquí este video, y en otro podré explicar cómo se realizan las gráficas. Pero lo importante aquí es que tenemos los datos obtenidos de acuerdo al problema. Muy bien.